Buen día, bienvenidos a esta presentación en el marco de la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi nombre es Javier Corredor Beltrán y estaré presentando el turismo canábico en la ciudad de Cúcuta, un enfoque de la percepción de los residentes. Soy docente de la Fundación de Estudios Superiores Norte, FESC. A continuación vamos a hablar de la introducción, que sería una manera de poder realizar un avance inicial respecto a lo que es el turismo canábico, entendido como una práctica que involucra el cannabis principalmente de uso recreativo o de bienestar a través de diferentes tipos de tratamientos con el fin de mejorar la salud, que digamos que ha generado un crecimiento y una expectativa en los últimos años. Sobre todo este desarrollo se ha debido a la comercialización legal de productos derivados del cannabis, como les decía a ustedes, no solamente el consumo recreativo, sino también a través de diferentes tratamientos medicinales. Un caso importante de referencia es el de Holanda, que la industria ya lleva varios años. Desde los años 70 básicamente se empezaron a relajar las leyes en cuanto al consumo de marihuana recreativa y a partir de ahí se empezó a desarrollar una serie de negocios derivados o conexos que a la fecha pues han tenido un crecimiento bastante importante. El caso de Jamaica es otro caso importante, pero con otro matiz que viene siendo el significado cultural y religioso que tienen por la cultura o ese factor ideológico del rastafarismo. Estados Unidos, hago referencia que parcialmente, porque debido a la conformación eh, de la legislación en Estados Unidos, en algunos estados está permitido el consumo de marihuana de uso recreativo, en otros no. Son más poquitos los que lo permiten. Entonces están los casos destacables como el caso de California, Colorado y el estado de Washington, en los cuales se ha desarrollado una industria de manera acelerada y eso ha sido importante para que la industria madure, para que se generen productos complementarios y para que también se produzcan eh, mejores, digamos, leyes que han permitido que los gobiernos logren regular rápidamente estas actividades, teniéndolas dentro de cierto margen de control. ¿Por qué el turismo? Entonces, entendemos, digamos que es más fácil que la sociedad conozca el tema del consumo de cannabis o marihuana recreativa. En menor medida, pues también el conocimiento de algunos tratamientos medicinales a partir de otros productos derivados. Sin embargo, esa relación de turismo y cannabis es más reciente, pero ha sido una conexión que ha generado bastante expectativa y se ha comprobado casos de éxito en varias partes. Entonces, decimos que en el turismo, ¿por qué? Porque en 2019 hay un impacto directo e indirecto inducido de viajes y turismo que representó una contribución de 8.9 billones de dólares al PIB mundial. Esto equivale al 10.3%. Hablamos de 330 millones de empleos, uno de cada 10 empleos en todo el mundo, exportaciones de 1.7 billones de dólares en cuanto a visitantes. Eso equivale a 6.8 de las exportaciones totales, 28.23 de la exportación mundial de servicios, una inversión de capital de 948 mil millones de dólares. Eso representa un 4.3% de la inversión total. Una industria, el turismo como tal, que maneja cifras que no son nada despreciables. Por el contrario, son cifras que representan un volumen importante en lo que tiene que ver la economía mundial. Entonces, eh, son actividades de las cuales varios países a nivel mundial tienen una dependencia significativa. Casos España, Estados Unidos, Francia. Si bien Colombia no es un país que sobresalga por ser destino turístico a nivel mundial, el turismo ha representado uno de los renglones de crecimiento económico más importantes en los últimos años. Entonces es un sector que antes del tema de la pandemia del COVID-19 venía creciendo exponencialmente y otros años mostrando mejores resultados. Eso combinado con mejores expectativas de crecimiento económico y seguridad en el país, facilitaron que Colombia se fuera posicionando cada vez mejor como un destino turístico más apetecido en el exterior. Ahora bien, el turismo después del coronavirus, ¿qué es lo que viene después de toda la pandemia? Y la cuestión acá no es tanto preguntarse cuándo y cómo se puede retomar la actividad. Digamos que para la primera pregunta no hay respuestas exactas. ¿Cuándo? Es un proceso gradual y que depende de diferentes factores que aún no hay una certeza. No es fácil dar fechas en este momento. Pero la segunda sí se puede comenzar a pensar cómo y qué hacer. Y ya se está haciendo. Y el proceso de reapertura económica gradual ha sido un reto para la industria y empezar a pensar cómo se puede retomar la actividad y qué actividades se pueden hacer, teniendo muy claro que van a tener que presentarse cambios profundos.
Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo será el turismo tras esta crisis que sacude los cimientos de nuestra sociedad? Sin duda alguna, las prácticas del turismo tradicionales deben evolucionar, deben incluirse factores que antes puede que existieran, pero no con la misma rigurosidad de antes. Sin embargo, no es la primera vez que el turismo enfrenta un punto de quiebre importante en la historia. Para ir al caso más reciente, cuando fueron los ataques del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en Nueva York, en el World Trade Center. Eso provocó cambios en la industria del turismo. La gente tuvo miedo de viajar, existió incertidumbre, tocó hacer inversiones millonarias en materia de seguridad y más controles en todos los aspectos de la cadena de valor del turismo. En este caso va a ser algo similar. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que cuando se presentó el tema del terrorismo, el énfasis se produjo en la parte de la seguridad. En este caso, se presentará en la parte de higiene o aspectos sanitarios. Entonces, toda la cadena de valor del turismo deberá llevar a su máximo rigor todo lo que tenga que ver con aspectos de higiene y salubridad para brindarle a los turistas unas condiciones de alta calidad y seguridad. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo advirtió que la pandemia del COVID-19 podría reducir 50 millones de empleos en todo el mundo en industria de viajes y turismo. Es perfectamente lógico, lleva varios meses y todavía esto no ha terminado, en los cuales la industria ha estado prácticamente paralizada y ha tenido una actividad bastante lenta. Entonces la recuperación se espera que sea igual demorada, todavía con mucha incertidumbre y que se pueda recuperar plenamente la confianza de los viajeros. Una vez que finaliza el brote, la industria podría tardar hasta 2 años en mostrar señales de recuperación, que más o menos sean señales que puedan volver a traer el turismo a los niveles que se conocían anteriormente. Entonces, falta mucho por avanzar y queda un camino bastante importante por recorrer. El turismo representa actualmente el 10% del PIB mundial, lo que hablábamos anteriormente. El turismo y el cannabis, entonces la legalización del cannabis tanto medicinal como recreativo se presenta como una alternativa o una tendencia casi irreversible. Esto es una cuestión que viene creciendo y cada vez son más países que adoptan este tipo de decisiones. Lo que entonces es controvertido, también cabe recordar que esta categoría estimula la innovación, el espíritu empresarial y los empleos. Es una industria que sin duda genera polémica, pero los beneficios muchas veces son más grandes en realidad. Entonces, eso también es algo que ha sido llamativo, ¿no? Entonces, se estimula la innovación, el tema del emprendimiento y claramente eso lleva un efecto de crecimiento económico y empleos. La legalización de la posición de esta dinámica sofisticada que creará nuevos empleos, nuevas oportunidades, las empresas, nuevos ingresos para el gobierno. En la medida que la industria se desarrolle, que crezca, se generen empleos y la actividad económica sea más dinámica, eso también se refleja en mejor eh, recaudo de impuestos para las autoridades locales. Entonces, en el caso de Estados Unidos, estados como Colorado han visto ampliamente beneficiados sus ingresos por temas tributarios gracias al desarrollo y la formalización de la industria del turismo del cannabis. La problemática, a continuación, pues en el trabajo hablamos de una problemática o tendencia del cannabis a nivel mundial que contrasta con la institución del gobierno en Colombia. Tenemos un gobierno cada vez más restrictivo en cuanto al tema del consumo de cannabis y sus derivados, temas de criminalización de actividades relacionadas con esta industria. Y pues eso también puede generar cierto temor y puede alejar la inversión y pues truncar esas posibilidades de emprendimiento en el sector. A partir de lo planteado surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la percepción de los residentes en la ciudad de Cúcuta respecto al turismo canábico como una alternativa para el fomento del turismo en la ciudad? Vamos a buscar responderla. Como objetivo tenemos examinar las percepciones de los residentes sobre el turismo canábico, incorporando el impacto percibido, los beneficios y el apoyo para este tipo de turismo. La metodología, utilizamos una investigación de tipo cuantitativo, correlacional, de diseño experimental, análisis de datos que se plantea a través de un modelo de análisis factorial, técnica de investigación que se desarrolla a través de una encuesta en la que las preguntas se adaptaron a partir de estudios previos sobre el turismo canábico o juegos de azar, que se modificaron para adaptarse al contexto regional. Entre los resultados tenemos lo siguiente. Entonces, el análisis factorial arrojó, bueno, primero que todo, pues tener en cuenta que tenemos un 74.5% de explicación de los factores, o sea que tenemos una cifra que nos está explicando el modelo, que es lo que estamos buscando trabajar. Observamos que los factores 1 y 2 son los que permiten acumular en su mayoría la información que entregan las variables. Entonces, prácticamente esos dos factores son los que nos dan la información más relevante en cuanto al modelo. Y observamos que las cifras en cuanto a esos
niveles que trazamos o esos, digamos, sectores que planteamos que fue impacto positivo, impacto negativo, beneficio personal, apoyo a la actividad, sentido de pertenencia. El impacto positivo se observa como que hay una buena percepción, como que la gente de cierta forma le genera una cierta expectativa. Sin embargo, pues también otras personas responden que puede generar un impacto negativo, es un tema de contrastes, pero llega un punto en el común que se percibe un beneficio personal porque eso igual es una industria que puede generar curiosidad, que puede generar una alternativa, tal vez nuevos trabajos o trabajos mejores calificados, mejor remunerados y por qué no que atraiga gente del exterior con buena disposición de gasto en sus viajes. Sin embargo, se observa que no hay un apoyo a la actividad. Como quien dice, la gente ve un beneficio, pero de pronto existe cierto temor o cierto recelo o tal vez una cierta estigmatización a vincularse o a ser parte de la actividad. Y por último, vemos que no hay un sentido de pertenencia, de pronto puede ser una razón en la que la gente tal vez se sienta avergonzada o algo por el estilo y no quisieran de pronto que la ciudad fuera reconocida como un destino de turismo canábico. Entonces tenemos unos temas de contrastes todavía que se observan ahí. Vemos que el modelo funciona, tal vez aún quedan aspectos por mejorar, hacer más pruebas, tal vez aumentar la muestra. Tenemos alrededor de 100 personas en este caso. Seguramente lo ideal sería ampliarlo y tener una cantidad de población, una muestra más grande. Y por qué no buscar otra alternativa también de modelos estadísticos o análisis multivariado, tratar de utilizar un modelo de ecuaciones estructurales para ver si también puede arrojar resultados diferentes o similares. Seguramente en un futuro intentaré hacerlo por, por ese camino para ver qué resultados encuentro, pero con una muestra más alta es como lo principal que quisiera hacer. Pero en general digamos que este modelo es interesante, entrega algunos resultados que pueden ser útiles y nos puede dar una percepción inicial de lo que puede ser un campo que no se ha explorado en realidad en la literatura ni en Colombia y tal vez en América Latina todavía está bastante en su primer, está pues, bastante cruda, ¿no? En esa parte. Conclusiones, tenemos una percepción positiva del turismo canábico, pero no hay disposición a apoyarlo abiertamente, lo que comentaba ahorita. Todavía existe como cierto recelo o cierta, digamos, estigmatización a la actividad. Se genera una expectativa de obtener algún beneficio personal, pero no se estigmatiza el consumo de marihuana recreativa. No se observa evidencia fuerte que el turismo canábico pueda fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudad. Realmente puede ser poco, lo que por ahora la gente lo perciba por la misma imagen que tienen. Y pues podemos también inferir que existe una falta de información y unos imaginarios culturales que afectan el desarrollo de la industria. Pero sí hay una expectativa, como una alternativa, como algo diferente que a largo plazo pueda tener un beneficio económico para la ciudad. Entonces tal vez ahí puede haber un ejercicio interesante para hacer con la población, tal vez algunos planes piloto y por qué no revisarlo como una opción hacia unas nuevas tendencias en cuanto a lo que el futuro del turismo requiere y plantea, que son buscar diversificar esa diversificación en diferentes actividades. Eso sería pues esta parte de la presentación. Un agradecimiento especial a la audiencia, a la gente que se tomó el tiempo para escucharme, a la FES y a la UGPS por permitir la participación y apoyar. Y mi correo jpisocorredor@fes.edu.co. Estaré atento a cualquier duda o comentario. Todo será bienvenido con el ánimo de ayudar. Muchas gracias por su tiempo.